tan bueno con nosotros. Padre amado, Padre Santo, hoy tenemos una visita hermosa, Señor, del pastor Vinicio, delegado apostólico, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para recibir su palabra, Señor, que tú le has dado, para que podamos abrir nuestros oídos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. También quiero saludar al pastor Romero, a su esposa Cristina, en el nombre de Jesús, y a todos ustedes un beso muy grande también para todos. Amén. Y así lo recibimos al cielo. Amén. Marco y Luis. Gloria a Dios. Gloria, ¿cómo lo recibimos? Otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Quiero dar gracias al Señor primeramente por la oportunidad de estar nuevamente acá con ustedes. Es verdaderamente un gozo, un deleite para mi corazón poder verles y verles firmes en el Señor, ¿verdad? Reciban por favor un saludo de parte del apóstol Sergio Rodríguez. Siempre están ustedes en nuestros corazones. Y pues bueno, cada vez que yo vengo para acá, o mejor dicho, que él me envía a algún lugar, siempre me dice, por favor, saluda a los hermanos. Así que le traslado el saludo, una bendición de parte del apóstol, y espero que también usted lo reciba con todo su corazón. Amén. Quisiera pedirle que me acompañe a orar esta mañana, por favor. Hay un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para que platiquemos, pero quiero pedirle siempre al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Si no es por la unción de su Santo Espíritu, realmente nosotros no podríamos hacer nada. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por un día más de vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu casa. Gracias por la oportunidad de tener comunión contigo, pero también entre nosotros como hermanos. Y yo te ruego, Señor, que conforme a tu gracia y a tu gran misericordia, Señor, tú traigas la palabra que cada uno de nosotros pueda necesitar. Te rogamos que traigas, Señor, la bendición, la unción de tu Santo Espíritu, que traiga a cada uno también la revelación que necesitamos para entender el tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Te rogamos por tu palabra, no solamente como un conocimiento, sino principalmente, Señor, que sea esa vida que sale de lo más profundo de tu ser para nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y te pedimos que también nos permitas entender tu palabra para que a su debido momento podamos dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Quiero contarle que yo he estado meditando no solo en estos días, realmente desde hace ya algún tiempo. Yo he venido meditando y sobre todo agradeciéndole al Señor por el privilegio que me permite de ser enviado por nuestro apóstol para poder estar con ustedes. Y déjeme explicarle por qué. Realmente no recuerdo si en algún momento ya se lo he compartido. Si ya se lo compartí, por favor usted haga como que es la primera vez que se lo estoy contando, ¿verdad? Y qué interesante eso que está diciendo el hermano, ¿verdad? Pero si no se lo he contado, entonces déjeme contarle. Mire, cuando nosotros vemos la forma como el Señor le permitió desarrollar el ministerio al apóstol Pablo, nosotros vemos que es algo impresionante.
Ese hombre, aparte de ser una persona muy esforzada, muy valiente, realmente creo que también era muy diligente en hacer lo que el Señor le había encomendado hacer. Imagínense usted que, por ejemplo, él llega a una ciudad, empieza a predicar, y los judíos, que prácticamente ahí no se refiere a judíos necesariamente como un gentilicio, sino se refiere a los judíos que era prácticamente una agrupación religiosa que se había conformado, que eran los que prácticamente trazaban todo lo que era la enseñanza y la forma de vida de aquella nación. Dice que los judíos se enfurecieron al escuchar lo que él predicaba, y entonces provocaron una revuelta en la ciudad a tal punto que apedrearon a Pablo y lo arrastraron por toda la ciudad. ¿Se imagina usted aquella situación tan terrible? Lo arrastraron por toda la ciudad y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron allí porque pensaron que lo habían matado, pensaron que ya Pablo estaba muerto. Y entonces los hermanos salen, yo me imagino aquella frustración, quizás algunos en algún momento hasta pudieron haber sentido alguna acusación y decir, pero ¿cómo no hicimos algo por detener esto? ¿Cómo permitimos que las cosas llegaran hasta este punto? ¿Por qué no detuvimos a esta gente? Pero ellos salen, según ellos, para recoger el cadáver y pues sepultarlo, hacer lo que tuvieran que hacer. Y entonces dice que el apóstol Pablo se levanta, bueno, eso no lo dice literalmente la Biblia, eso ya es un poquito de salsa que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Pero se sacude el polvo, se limpia y dice, y al día siguiente ahí estaba predicando otra vez. Así es, Señor. Imagínense usted eso, o sea, no era un hombre débil, no era alguien perezoso que cualquiera diría, bueno, tendría que reposar para reponerse de la gran vapuleada que le dieron el día anterior, pero le decían, no, sigamos predicando. Entonces, aparte de todo eso que le digo, que era un hombre esforzado, sin lugar a dudas el Señor había depositado una gracia extraordinaria sobre él. Y eso permitió que el ministerio del apóstol Pablo se fuera expandiendo por diferentes lugares. Y entonces él llegó a un momento en el que empezó a ministrar iglesias en diferentes ciudades, pero hermano, obviamente no le daba el tiempo a él para visitar cada una de las iglesias. Y entonces yo veo, por ejemplo, en la carta que él escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, si pudiéramos proyectarlo tal vez, hermanos, solo para que los hermanos lo puedan ver. Colosenses capítulo 2, versículo 1. No es eso exactamente lo que quiero platicarles, solo quiero mostrarle aquí algunas cositas. Mire lo que dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, se expandió de tal manera el ministerio del apóstol Pablo que él estaba cubriendo espiritualmente, él estaba ministrando congregaciones en lugares que nunca había visitado. Nunca habían visto el rostro del apóstol Pablo. Entonces, mire, para empezar, aquí tenemos que considerar algo bien importante, y es el hecho que la cobertura es un vínculo espiritual que se da precisamente por el Espíritu, por la fe, por el amor a la palabra, y no depende en sí de un contacto personal. Ellos nunca habían visto al apóstol Pablo en persona, nunca habían visto su rostro, y claro, mire, incluso nosotros tenemos ciertas ventajas en este tiempo, porque nosotros tenemos YouTube, tenemos redes sociales, y aunque tal vez en persona no hayamos visto algún ministro, pero podemos ver un video, una prédica y decir, él es tal ministro, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había ni siquiera fotos, había, hermano, mucho menos pensar en redes sociales, videos o algo. Entonces
había gente que estaba bajo la administración apostólica de Pablo, pero que nunca habían visto su rostro. Entonces, insisto, la cobertura no depende de un contacto personal. Sin embargo, sí es importante el contacto personal. Por eso es que él sostenía una gran lucha. Porque es como que él dijera, es más, mire, pongamos otro versículo, por favor, hermano. Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10 me parece que es. Ahorita lo voy a chequear para corroborarlo. Romanos capítulo 1. Sí, a partir del 9, por favor, vamos a ir avanzando poco a poco. Mire lo que dice. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo. Perdón, yo estoy leyendo aquí otra versión. Sí, pero vamos bien, ¿verdad? Pues porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire, entre paréntesis, esa es una señal que nosotros debemos considerar en los que dicen ser apóstoles. La intercesión por el pueblo que están cubriendo, la intercesión por el pueblo que les toca ministrar, porque en la actualidad hay muchos que dicen ser apóstoles, pero lo único que hacen es saquear al pueblo, solo sacarles la plata, y allá que vean ellos cómo salen de sus problemas. Jamás hacen una oración a favor de aquella gente, sino lo único que les interesa es sacarles el dinero. Eso no es la actitud de un verdadero apóstol. Ok, pero entonces él siempre hacía mención en las oraciones y dice, siempre mis oraciones, versículo 10, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Ahora, mire, paremos un momentito. Me llama mucho la atención esa expresión, al fin. Es decir, no era la primera vez que él oraba, pidiéndole al Señor una oportunidad de ir a la iglesia de los romanos. Él estaba orando constantemente por los hermanos que estaban en Roma. Él estaba intercediendo, rogándole al Señor que permanecieran firmes en la fe, etc. Pero una de sus peticiones dentro de esos devocionales que él tenía era que el Señor le concediera poder ir a donde estaban ellos. Eso me deja ver que tampoco había ido a visitar a los romanos. Ok, entonces dice que al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Sigamos diciendo, porque anhelo veros, para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, yo logro ver acá que tanto a los colosenses, tanto a los de la Odisea, habían otros que no menciona allí en la carta, en el versículo que leímos anterior, incluso también con los romanos. El apóstol Pablo nunca había llegado, pero él deseaba llegar. Ahora, el deseo que él tenía por llegar, la lucha que él sostenía constantemente deseando ir a aquellos lugares, no era por el solo hecho de ir a conocer lugares, ir a tomarse fotos en un lugar icónico de aquella ciudad y expandir su currículum, es decir, yo he predicado en tal ciudad, yo he predicado en tal otro. Ese no era el propósito. El propósito era que cuando él llegara pudiera impartirle dones espirituales a la iglesia, que la iglesia fuera fortalecida, que la iglesia fuera edificada, y que con aquella visita, insisto, no para ir a sacarle plata a la gente, no para ir a presumir de que ha predicado en diferentes lugares, sino que llegar con el propósito de edificarles, de ministrarles dones espirituales, de manera que cuando él partiera de aquel lugar, la iglesia se quedara fortalecida, aunque no lo volvieran a ver en un tiempo considerable. ¿Me doy a entender con esto? Ok, entonces mire, por eso es que él tenía una gran lucha, porque él sabía que podía cubrirlos sin haberlos visto, pero sabía que también era importante la visita.
Ahora, como el Señor le permitió que su ministerio creciera tanto, llegó el momento en el que él no se daba abasto. Y entonces él recurría precisamente a dos cosas que yo logro ver en la Escritura. Lo primero eran las epístolas. Él sabía que no podía llegar, que nunca había llegado a la iglesia de Colosas, por ejemplo. Entonces viene y les escribe una epístola con un contenido doctrinal, con un contenido espiritual que él sabía que iba a fortalecer a la iglesia mientras se daba la oportunidad de que él personalmente llegara. Y lo mismo hace con la Odisea. Los otros que mencionan el versículo que leímos anteriormente, lo mismo hace con la Odisea. Les escribe una epístola y se las envía a tal punto que usted ve al final de la carta a los colosenses que él les dice: esta carta que les envía a ustedes, envíenla a la Odisea para que ellos también la lean, y la que les envía a ellos, que se la entreguen a ustedes y léanla ustedes también. Como que dice, entonces ahí a las dos iglesias las voy a estar ministrando por medio de las cartas. Ese era uno de los aspectos a los que recurría el apóstol Pablo. No podía él ir en persona, les enviaba una carta y que se intercambiaran ellos las cartas para poder ir siendo edificados mutuamente. Pero el otro aspecto que yo veo en la Escritura que el apóstol Pablo tenía como un recurso para suplir aquella necesidad era enviar a sus hijos espirituales. Exactamente. Él enviaba a sus hijos espirituales. Usted ve, por ejemplo, que en algún momento dice: ahí les envío a Timoteo, recíbanlo como si fuera yo mismo. Y enviaba a Tito a otro lugar y dice: Tito, la vez anterior te dejé en Creta para que allí arreglaras lo que estaba deficiente y todo. Ahora, así como hiciste la vez pasada, así te envío ahora para que pongas en orden las cosas. Se deja ver que lo enviaba con una delegación de autoridad para poder arreglar, incluso para arreglar problemas. Que se necesitaba que alguien estuviera presente con un criterio, con una autoridad espiritual, con una madurez para discernir y arreglar las cosas. Pero como él no podía ir personalmente, entonces enviaba a sus hijos espirituales. Y bueno, el apóstol Pablo también tenía unas experiencias cardíacas, como diría mi pastor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, él está reprendiendo a los corintios porque había un pecado de inmoralidad en medio del pueblo, y él les dice: es algo tan grave que ni siquiera entre los inconversos se menciona, como lo es el hecho que un tipo se esté metiendo ahí con la mamá de su papá, con la mujer de su papá. Yo quiero pensar que era la madrastra, porque hubiera sido peor todavía si hubiera sido con la propia madre. Pero el punto es que había una situación, ahí está, mire, por ejemplo, en efecto se oye, gracias hermanos, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Hermano, imagínense ustedes los gentiles. Si ellos conocían, incluso, bueno, Corinto era un puerto de Grecia. Y Grecia, hermano, la cultura griega, ellos eran desenfrenados, sobre todo en el aspecto sexual. Eran desenfrenados. Pero ni siquiera entre los gentiles se daba lo que se estaba dando entre los creyentes. Y entonces les dice: una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, había una depravación. Este hombre era un depravado, alguien que solo veía que su papá salía de la casa y se iba a trabajar, y él aprovechaba esos momentos para tener un acercamiento con la mujer de su padre. Y eso definitivamente es una abominación delante de los ojos del Señor. Y el punto es que los corintios no habían hecho nada por corregir aquella situación. Él lo dice, sigamos leyendo por favor el versículo 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido,
para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Verso 3. Pero pues yo, por mi parte, oiga esto, oiga, por favor, póngale atención a lo que va a decir el apóstol Pablo. Aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Es decir, aunque físicamente no estoy allí, mi espíritu sí ya conoció la situación, ya la juzgó, y yo ya tengo, como que dice, un veredicto. Versículo 4, por favor, hermano. Mire esto: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, verso 5, entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ok, regresemos al 4, por favor. Y lo que quiero resaltar es el versículo 4. Ay, gracias. Entonces, lo que quiero resaltar es: cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu esté allí con ustedes. El apóstol Pablo tenía unas experiencias tremendas. Mire, aquí tendríamos que, ay Dios mío, tendríamos que platicar de algunas cosas que yo espero no causar conmoción con lo que le voy a decir. Pero por ejemplo, el apóstol Pablo tenía experiencias en las cuales su espíritu salía de su cuerpo y llegaba a cumplir ciertas funciones. Por eso es que él, en otro pasaje, me parece que es 2 Corintios capítulo 12, él dice: yo conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe, pero fue llevado al paraíso y fue llevado al tercer cielo. Es decir, mire, aquí tenemos que hablar de esto, importante, porque eso quiere decir que hay experiencias que Dios permite que se den fuera del cuerpo. Entonces, pero no me quiero meter mucho ahí porque tendríamos que platicar mucho de eso y tal vez no me centraría en lo que quiero centrarme. Porque entonces lo que quiero resaltar es, aquí ya veo yo 3 formas como el apóstol Pablo dirigía, ministraba a la gente que él estaba cubriendo. Una era por medio de las epístolas, otra era enviándole sus hijos espirituales, y otra era cuando su espíritu se trasladaba al lugar donde estaban ellos reunidos y ahí realizaba una función, una administración. ¿Me doy a entender con eso? Ok, entonces, ay, gracias hermano, ahí está, mire lo que dice 2 Corintios 12:2. No es como un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, el apóstol Pablo lo que no tiene ninguna duda es que fue al tercer cielo. La duda que él tenía es que si fue en cuerpo o si fue solo su espíritu. Eso no lo tenía claro él. Pero hermano, en el otro pasaje, el que leímos, ahí sí deja ver claramente. Dice: bueno, reúnanse ustedes y mi espíritu se va a reunir con ustedes. Hermano, y vamos a entregar a ese personaje a Satanás para destrucción de su carne, pero que su espíritu sea salvo. Ok, pero entonces vuelvo al punto donde quiero enfocarme realmente. Entonces yo le decía en un principio que yo he ido entendiendo el honroso privilegio que yo tengo en este tiempo actual. Porque entonces yo veo cómo el Señor, en su infinita misericordia, nos ha dado un regalo en forma de hombre, que es un apóstol, y que el Señor le ha permitido que el ministerio se expanda. El Señor le ha permitido extender sus alas de una forma impresionante, a tal punto que hay lugares que él jamás ha visitado.
Claro, gracias a Dios, aquí sí ha estado varias veces, ¿verdad? Que esa es una bendición. Pero yo les digo, por ejemplo, yo he estado en lugares, aún dentro de mi propio país, a donde el apóstol nunca ha llegado. Ahora, si bien es cierto, insisto, Pablo cubría gente que ni siquiera conocían su rostro, porque la cobertura no depende de eso. También es cierto que es importante la visita, eso ya lo explicamos. Pero entonces ahora yo he ido entendiendo el privilegio, la función que el Señor me permite realizar. Y es que entonces viene nuestro apóstol y me envía. Por favor, guardando mis distancias, ¿verdad? Pero así como cuando Pablo enviaba a Timoteo, les decía, ahí les envío a Timoteo. Es como que el apóstol le dijera, miren, ahí les envío a Marco, por favor recíbanlo. Y mire, pero aquí viene el punto, y aquí sí es a donde quiero ir enfocándome con lo que quiero compartir con usted. Porque entonces, así como el apóstol Pablo enviaba a sus hijos, y así, gracias a Dios, yo tengo este honroso privilegio, pero de igual manera, el propósito no es hacer un viaje de turismo. El propósito no es venir y solamente pasear y tomarme fotos y subirlas a mi Facebook y yo estoy predicando. No. El propósito es que por medio de una visita, hermano, que el Señor nos conceda esto. Que por medio de una visita usted pueda recibir la impartición de un don espiritual. Eso es lo que decía en Romanos capítulo 1 que leímos. Yo anhelo ir a ustedes, le escribe él a los romanos. Pero el deseo que tengo, la lucha que tengo, incluso por los colosenses y por todos los que no me han visto en persona, es porque yo deseo ir a visitarlos para poder impartirles dones. Que después de la visita que yo les realice, ellos se puedan quedar fortalecidos, puedan crecer espiritualmente, que haya nuevos dones, que la gente empiece a fluir en lenguas, que la profecía fluya. Ese era el propósito de visitarlos. Y ese es el propósito de venir a visitarlos, no en mi propio nombre, en nombre y en representación del apóstol que le cubre a usted. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo les doy un aplauso al Señor. Así que con la ayuda del Señor, pues eso es parte de lo que vamos a ministrar al final. Que usted pueda ser activado en los dones espirituales. Que usted pueda recibir quizás un don que usted ha estado anhelando. Por favor, diciéndome, no porque sea yo, sino porque estamos cumpliendo con un principio espiritual establecido en la palabra. Porque yo vengo en representación y vengo de nuestro apóstol y vengo enviado por él. No vengo en mi propio nombre, no vengo así como quien dice, aquí aparecí y vengo a ver qué pasa aquí con la iglesia. No, yo vengo enviado con un propósito. Y es impartirle dones espirituales. Amén. Ahora, miremos otra cosa, porque teniendo ya ese panorama, entonces yo quiero compartir con usted de algo que yo veo también la forma como el apóstol Pablo desarrollaba su ministerio. Déjeme ver si podemos ver acá. Bueno, aquí está el pasaje que le acabo de mencionar. Por favor, pongamos Hechos capítulo 14, versículo 19. Este es el pasaje, no me había percatado que era el contexto de lo que quiero platicar. Mire lo que dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20: pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Hermano, ese hombre no descansaba.
Porque él sabía, mire, él sabía, sin ser arrogante, sin idolatrarse a sí mismo, ni formar tampoco un ídolo de sí mismo entre los hermanos, él sabía lo importante que era lo que él tenía que hacer. Él sabía que quedarse un día sin hacer nada era un tiempo valioso que se estaba perdiendo, porque él podía aprovechar ese tiempo para ir a ministrar a los hermanos. Entonces él, a pesar de que lo habían apedreado, lo habían arrastrado por la ciudad, al día siguiente se levanta y toma camino para otra ciudad. Entonces miremos, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, es decir, tampoco fue que se trasladó a otra ciudad para recluirse y hacer reposo allí, como que dice, bueno, aquí me voy a esconder, aquí no están los judíos. No, llegó para seguir predicando. Entonces dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ok, paremos un momentito. En estos versículos que vamos a ver, es donde yo veo, como quien dice, la semilla, la esencia de la forma como el apóstol Pablo desarrollaba su ministerio. Porque él llegaba a una ciudad, él mismo dice en una de sus epístolas que él procuraba predicar donde nadie había predicado antes. Y él dice, para no edificar sobre el fundamento que ya otro había puesto, sino mejor empezar de cero. Entonces él llegaba allí, nadie lo conocía, nadie había escuchado el evangelio. Entonces lo primero que él hacía era anunciar el evangelio, es decir, una tarea de evangelismo, una tarea evangelística. Esa era la primera. Gloria a Dios en la iglesia. Era como quien dice la punta de lanza, ¿verdad? Llegaba y lo primero que hacía era evangelismo. Pero no se quedaba allí, porque desde luego, gracias a Dios, él predicaba y la gente se convertía. Eso lo vemos en diferentes pasajes de la Escritura. Él predicaba y la gente se convertía. Pero entonces, después de que habían evangelizado, hacían discípulos. Entonces ya se tomaban el tiempo de sentarse, enseñarles la palabra, enseñarles la doctrina, porque no podían quedarse solamente como creyentes, tenían que avanzar a ser discípulos. Y entonces aquí viene otro punto importante. El primer paso para ser discípulo es bautizarse en agua. Amén, gloria a Dios. Eso dice en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor da la gran comisión. En el Evangelio de Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en Mateo dice, id y hacer discípulos. No solamente predicarles el Evangelio, hay que hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces el discipulado empieza con el bautismo en agua. Y una vez que alguien ya fue bautizado, entonces ahora hay que enseñarle la palabra. Entonces venía el apóstol Pablo, anunciaba el evangelio, hacía discípulos. Y ahora sigamos, por favor. Gracias, pusimos lo de Mateo 28, 19. Podemos volver por favor a Hechos 14. Solo que ahora pongamos el 21, ahí está, 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, volvieron. Ya habían estado anteriormente allí, pero ahora volvieron. ¿Con qué propósito volvieron? Miren lo que dice el versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces miren, perdón, volvamos al 22 por favor. Gracias. Yo quiero llamar su atención un momentito a la primera parte, las primeras dos líneas de este versículo. Ellos volvían
a las ciudades donde ya habían incluso iglesias conformadas. Es decir, era una visita apostólica. Pero ¿con qué propósito estaban llegando? Ya vimos en Romanos 1:9 que uno de los propósitos de una visita apostólica, ya sea del mismo apóstol o de sus delegados, conlleva el propósito de impartir dones espirituales. Pero ahora mire este otro propósito. Volvieron en las ciudades donde ya antes habían predicado, donde ya había iglesias formadas, para fortalecer el ánimo de los discípulos. Gloria a Dios. Eso me deja ver a mí que de vez en cuando los discípulos se desaniman. Que a veces hay circunstancias en la vida que hacen que los discípulos se desalienten, se desanimen. Si nosotros lo vemos en el contexto, bueno, acabamos de ver ahí pocos versículos atrás, se deja ver la persecución que había en contra del Evangelio. Hermano, apedrear al apóstol Pablo y arrastrarlo por la ciudad, y ahí nada que tu procurador de los derechos humanos le iba a poner una denuncia en contra de los que habían cometido tal barbarie. No, ahí los perseguían, los mataban y nadie decía nada. Ahora dígame usted si no se desanimaban los hermanos al ver eso. Sobre todo ver a un hombre de Dios que no era un delincuente, que no era un bandido, sino que era un hombre, un siervo de Dios, que había sido un canal de bendición para ellos, y verlo que lo estaban arrastrando, que lo estaban torturando y nadie hace nada. Los hermanos se desanimaban. Ver cómo en algunos casos, tal vez no se relata aquí literalmente, pero sí en el contexto histórico, usted sabe que muchos hermanos fueron lanzados a la arena del circo romano para ser devorados por los leones. Usted sabe, se cuenta en la historia, que el emperador Nerón, como haciendo una sátira del Evangelio, decía, bueno, como los cristianos dicen que son la luz del mundo, pues que iluminen mi palacio, y los ponía como antorchas humanas en su palacio. Los quemaba vivos, los incendiaba. Ahora, dígame usted si eso en algún momento no causaba desánimo en el corazón de los hermanos. Por supuesto, ¿verdad? Ahora, eso fue en el contexto histórico de lo que estamos leyendo, pero ahora aterricémoslo a nuestro tiempo, traigámoslo a nuestros días. Que tal vez, mire, ciertamente hay una persecución en contra de la iglesia en este tiempo, y eso es algo que, para empezar, no debería asombrarnos, porque la Biblia dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pongamos ese versículo, hermano, y quiero ver, creo que es segunda de Timoteo. Mejor lo voy a buscar. 2:13 o 2:19, creo que fue. Quiero corroborar, perdón, que esto no lo tenía en mente ahorita. O no. No es ninguno de los dos. Ahorita lo voy a buscar. Ahorita vamos a ver, permítanme un momentito. Segundo de Timoteo, era Timoteo, 3:12. Mire lo que dice acá. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, hermano, el Evangelio que usted y yo hemos recibido no es un mensaje popular, no es un mensaje agradable para el mundo. Mire, le voy a poner ejemplos de algo que incluso estábamos conversando anoche con algunos hermanos. Los hermanos, un tanto preocupados y hasta cierto punto también escandalizados, me comentan
de una persona, no recuerdo el privilegio, el cargo que tiene, pero que es alguien de la iglesia Hillsong. Y entonces este personaje escribe diciendo que él es homosexual y que él durante mucho tiempo batalló contra eso, queriendo ser libre de eso, oraron por él y todo, y nunca pasó nada hasta que entendió. ¿Cambiamos micrófono? Muy bien. Sí, gracias, hermano. Entonces dice, mucho tiempo él batalló hasta que entendió que él así es, y encontró la iglesia Hillsong, que es tolerante, que es mente abierta, y que entonces él no tiene ningún problema con decir que él es un cristiano gay. Ahora, hermano, a todas luces nosotros sabemos que la homosexualidad es una abominación delante del Señor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en eso, que con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, vamos a ser perseguidos. No vamos a ser populares ante el mundo. Es más, entre los mismos cristianos no vamos a ser populares. Va a haber un grupo considerable que nos tomen como intolerantes, como homófobos, como retrógradas, fundamentalistas, que no hemos abierto nuestra mente a una sociedad moderna. Pero hermano, esto no es cuestiones de tiempo histórico, de sociedad moderna. Esto es una cuestión de un principio moral, un principio espiritual, que el Señor dijo: todo aquel que se echa con un varón como si fuera una mujer, comete una abominación delante del Señor. No hay lugar a negociación en esto. Eso es un principio establecido por el Señor, y nosotros anhelamos vivir piadosamente para el Señor. Nos mantenemos firmes en eso. Tenga usted por seguro que vamos a ser perseguidos. De hecho, ya lo somos en diferentes aspectos. Este que le acabo de mencionar es tan solo un ejemplo que vino a mi mente en este momento, pero de otras formas también somos perseguidos. Ahora, el asunto está en que eso puede causar desánimo en algunos discípulos. La persecución que se ha levantado en contra de la iglesia en este tiempo puede causar desánimo en algunos discípulos. Sobre todo, platicábamos hoy por la mañana también con unos hermanos, sobre todo cuando nosotros vemos a nuestros jóvenes que están yendo a la escuela, en donde en la escuela, ayer me comentaban también los hermanos, que ahora prácticamente ya es una ley que se tiene que aceptar, que si un muchacho quiere ir vestido de mujer a la escuela, puede hacerlo y nadie tiene por qué decirle nada. Y entonces nuestros hijos, hermano, en algún momento ellos van a ser perseguidos en su propio ambiente de estudio, y eso puede causarles desánimo. Pero entonces, volvamos por favor a Hechos 14:22. Entonces, uno de los propósitos de una visita es decirle: hermano, no se achicopale, diríamos nosotros, pero no sé si se entiende qué quiere decir ese término, pero no se amedrente, no se desanime. Yo vengo a fortalecer su ánimo para que usted siga firme en el Evangelio, que a pesar de la persecución, a pesar de la difamación que pueda haber en contra del Evangelio, usted diga: no, pero yo conocí al Señor y yo voy a seguir adelante, como dice aquel corito que cantábamos antaño, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Aleluya, de una cosa, Señor. Entonces, pero mire cómo fortalecían el ánimo de los discípulos. Es decir, tampoco era necesariamente un mensaje como el que se escucha en muchas iglesias el día de hoy. Oh, es que tú tienes que tener una super fe, tú tienes que tener una confesión positiva. Tú no digas
que eres pobre, tú tienes que ser prosperado en todas las cosas. Eso no era el mensaje que le decía. Fortalecían el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es, Señor. Entonces, miren, aquí me voy a referir a algo muy rápidamente porque el tiempo que tengo ya es corto, pero me voy a referir a algo que seguramente usted ha escuchado, pero si ya lo escuchó, nuevamente hágame el favor de hacer como que nunca lo ha escuchado. Gloria a Dios. Pero es lo siguiente, de esto platicamos un poquito anoche en la iglesia donde me tocó predicar. Y es que no es lo mismo ver el reino que entrar al reino. Y tampoco es lo mismo heredar el reino. Le voy a poner los versículos, le voy a poner la base bíblica para que usted lo vea. Miremos por favor Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Eso lo vimos anoche, le voy a dar una pasadita así rápido. Juan capítulo 3, verso 3, mire lo que dice. Está hablando Jesús con Nicodemo y dice: respondió Jesús, y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Entonces, el que nació de nuevo recibió a Cristo en su corazón, tuvo una experiencia gloriosa. Gloria a Dios, el Señor entró en su corazón y él vio el reino. Pero ahora no puede quedarse solo allí. Pongamos el versículo 5, por favor. Evangelio de Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, es decir, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el que recibió a Cristo en su corazón es salvo, tiene vida eterna, pero tan solo ha visto el reino. Ahora tiene que bautizarse en agua, tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y ese va a ser uno de los primeros pasos para poder entrar. Hay otros que son muchos, hermanos. Realmente ayer estuvimos viendo bastantes que no quiero enfatizar mucho en ello, pero entonces ahora volvamos por favor a Hechos capítulo 14, versículo 22. Perdón. Pongamos 1 Corintios 6:9, por favor. Solo para mostrarle el versículo que habla de heredar. Sí, Señor. 1 Corintios 6:9, por favor. Gloria a Dios. Mire lo que dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces no es lo mismo ver que entrar y que heredar. Son cosas distintas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ahorita voy a volver a Hechos 14:22. Permítanme un momentito. Mire, eso es una figura que nosotros vemos también en el libro en el pueblo de Israel. Los hijos heredan. Porque usted sabe la historia. El Señor llama a Abraham, todavía se llamaba Abraham, y le dice: yo te voy a levantar una simiente que será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, etc. Y le dice: tu descendencia ciertamente serán esclavos en una tierra extranjera por 400 años, pero de ahí yo los voy a sacar con mano fuerte y brazo extendido. ¿Okay? Entonces sale el pueblo de Israel de Egipto, pero el propósito de Dios, el destino final de Israel, era Canaán, era la tierra prometida. Y entonces, para llegar desde Egipto hasta Canaán, ellos debían cruzar el desierto. Pero en el desierto, dice 1 Corintios capítulo 10, la mayoría de ellos quedaron muertos. La mayoría de ellos quedaron tendidos en el desierto. Pero yo quiero mostrarle aquí unos versículos. Permítame, quiero ver si los tengo a mano, porque así aquí está. Miremos por favor Deuteronomio 32.
versículo 48, para tener todo el contexto. Ahorita le voy a ir avanzando un poquito más con esto. Y aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo, verso 49 por favor: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor, y fue reunido a su pueblo. Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Ahora mira esto. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Es decir, Moisés vio la tierra, pero nunca entró, a pesar de que, hermano, que siervo era Moisés. Ahora, pero solo estoy usando la figura, la sombra de lo que sucedió con Israel para ilustrar lo que puede suceder con nosotros, que somos el Israel de Dios en este tiempo. Entonces hay muchos, a la manera de Moisés, que recibieron a Cristo en su corazón, pero se quedaron como creyentes, no avanzaron, no se sometieron al proceso del discipulado. Entonces ven el reino, pero nunca entran al reino. Ahora, yo le decía, hay varios requisitos para entrar, pero ahora, una vez que alguien entró, ahora tiene que conquistar aquel territorio para tomar una herencia. Sin embargo, hay algunos que entran, pero no heredan. Entonces miremos siempre la figura del pueblo de Israel. Pongamos por favor en el libro de los Jueces,